En pleno corazón de Bogotá, a solo unas pocas cuadras del Palacio Presidencial, existió durante años un territorio donde la ley no se regía por la Constitución, sino por el miedo. Un laberinto de asfalto y olvido conocido por todos como el Bronx. En el año 2016, las autoridades ejecutaron una mega operación para desmantelar este lugar, pero al derribar sus muros, no solo salieron a la luz crímenes aterradores, también se liberó una atmósfera tan densa y pesada que los mismos operarios y policías confesaron sentir escalofríos al entrar a sus sótanos abandonados. Bienvenidos al Margen Oscuro. Hoy desclasificamos el expediente del Bronx, los secretos, los mitos urbanos y los misterios que quedaron sepultados bajo las ruinas del sector más peligroso en la historia de la capital colombiana. Apaga las luces porque el archivo se abre ahora. Empezaremos con nuestra primera historia, mito o leyenda urbana que le llamaremos las paredes que hablan. Para entender la magnitud de este primer caso, debemos retroceder al 28 de mayo del año 2016. Esa madrugada, más de 2.500 efectivos de la policía, el ejército y la fiscalía intervinieron en el Bronx en un operativo relámpago. En cuestión de horas, el flujo de dinero, vicio y el control de los Saiyajines se detuvo por completo. Las calles quedaron vacías, desiertas, pero la carga que arrastraba ese lugar no se marchó con las personas. Días después del operativo, comenzaron las labores de registro y demolición de las viejas edificaciones de 3 y 4 pisos. Fue ahí donde los operarios de las excavadoras y los policías encargados de custodiar las ruinas durante las noches empezaron a reportar fenómenos que desafiaban cualquier lógica. Uno de los testimonios más perturbadores provino de un técnico forense que ingresó a las llamadas casas de pique, lugares donde se cometían las peores atrocidades. Él cuenta que, a pesar de estar el edificio completamente vacío y acordonado, los instrumentos de medición ambiental y el audio registraban frecuencias anómalas, pero lo peor no era lo técnico, era lo físico. Al entrar a los sótanos húmedos y oscuros, la temperatura bajaba de golpe, congelando el aliento de los investigadores en pleno suelo bogotano. Los policías que hacían guardia en las madrugadas, rodeados por el esqueleto de concreto de lo que alguna vez fue conocido como el sector de la L, coincidían en un relato idéntico. Aseguraban que cuando el ruido de la avenida Caracas se apagaba, desde el fondo de los pasillos demolidos se escuchaban murmullos, voces superpuestas que parecían discutir en susurros, llantos ahogados de niños en esquinas donde solo habían escombros, y el eco claro de pasos apresurados arrastrando cadenas sobre el pavimento. Uno de los ingenieros de la obra relató que una noche, mientras revisaba los planos de demolición cerca de una de las paredes principales, escuchó 3 golpes secos desde el otro lado del muro. Alumbró con su linterna, sabiendo que al otro lado solo había vacío porque la estructura ya había sido derribada. Los golpes venían del interior del mismo bloque de cemento. Quienes estuvieron allí esas primeras semanas aseguraban que el Bronx no solo era un pedazo de tierra, era una entidad que había absorbido tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta muerte durante décadas que las paredes parecían haber quedado impregnadas con los últimos instantes de terror de quienes no lograron salir de allí con vida. Las edificaciones fueron demolidas por completo y hoy el lugar busca transformarse. Pero quienes pisaron esas ruinas saben muy bien que el asfalto tiene memoria y que hay dolores tan profundos que ni siquiera con las máquinas excavadoras se pueden borrar o sepultar. Nuestra siguiente historia, mito o leyenda urbana, la llamaremos como el mito de la fuerza oscura. En las historias de terror urbano, pocas cosas generan tanto escalofrío como la mezcla entre la criminalidad y la magia negra. En el Bronx, esta combinación no era un mito, era una realidad cotidiana que marcaba el ambiente de todo el sector. Durante los años del mayor apogeo de la L, era de conocimiento común entre los habitantes de la zona que los líderes de control, conocidos como los Saiyajines, no solo confiaban su poder a las armas de fuego. Varios testimonios y partes de la misma fuerza pública confirmaron que en el corazón de las edificaciones
existían recintos cerrados dedicados exclusivamente a la práctica de santería, palería y rezos oscuros. Quienes lograron entrar a estos cuartos durante los allanamientos describieron escenas sacadas de una pesadilla: altares improvisados con velas derretidas, cráneos, muñecos atados con hilos negros y símbolos dibujados en el suelo con ceniza y tierra de cementerio. Según se supo, estos altares no eran para pedir prosperidad económica, sino para rezar el sector. El objetivo de estos rituales era crear una especie de blindaje o muro invisible. Los habitantes de la calle que frecuentaban la zona aseguraban que al cruzar la esquina de la calle Novena, la pesadez en la cabeza y el pecho se volvían insoportables. Era como si se entrara una burbuja donde el tiempo se distorsionara y el miedo se multiplicaba sin razón alguna. Decían que el lugar estaba cargado, protegido por entidades que cobraban su cuota en sufrimiento. Lo más impactante ocurrió durante el proceso de limpieza de los inmuebles. Los trabajadores encargados de retirar las pertenencias y los escombros de estas habitaciones en específico reportaron que las herramientas eléctricas prácticamente morían sin explicación al acercarse a estos altares. Las linternas perdían su carga en segundos y varios obreros sufrieron mareos repentinos, sangrado de nariz y ataques de pánico inexplicables. Se cuenta que varios sacerdotes y líderes espirituales tuvieron que acompañar a las cuadrillas de demolición para realizar oraciones y bendecir el terreno antes de que las máquinas pudieran derribar los muros de estos cuartos. Quienes presenciaron el proceso cuentan que cuando la primera ola de demolición golpeó la pared del altar principal, un olor fétido a azufre y humedad rancia inundó la calle entera, como si algo contenido dentro de estas paredes se hubiera fracturado al fin. Para muchos, lo que cayó en el año 2016 no solo fue una estructura de ladrillo y cemento, sino la fortaleza física de un pacto oscuro que durante años mantuvo enjauladas a miles de almas en pleno centro de la capital. Y para cerrar con broche de oro, nuestra siguiente historia, mito o leyenda urbana se llamará El Guardián del Laberinto. Para cerrar este expediente, debemos hablar de una de las leyendas urbanas más constantes y estremecedoras que circuló durante años entre los pasillos de la L. Una historia que muchos consideraban un mito para asustar a los recién llegados, pero que cobró una dimensión completamente diferente cuando los mismos organismos de seguridad comenzaron a registrarla en sus informes de patrullaje. Se dice que en estos informes lo mencionan o lo llaman como el guardián. Según los relatos de antiguos habitantes de la calle y comerciantes de los sectores vecinos como Los Mártires y la Estación de la Sabana, en las madrugadas más frías, entre las 2 y las 4 de la mañana, era habitual ver una silueta humana de estatura anormalmente alta, caminando por los tejados y los bordes de las terrazas abandonadas. Lo inquietante no solo era su presencia en lugares imposibles de escalar sin equipo, sino su comportamiento. No llevaba linternas, no hacía ruido al desplazarse sobre las tejas viejas de zinc, y se detenía en las esquinas más oscuras a observar el movimiento de la calle. Quienes intentaron enfocarlo con luces potentes desde la calle aseguraban que la luz parecía atravesarlo, o simplemente ser absorbida por esta sombra tan densa. La historia tomó un giro técnico durante los meses previos a la intervención del 2016. Durante las labores de inteligencia con drones y cámaras térmicas nocturnas instaladas por las autoridades en los edificios circundantes, los operadores notaron en varias ocasiones una firma de calor anómala en los tejados. Una figura erguida que aparecía de la nada en puntos ciegos y que se desplazaba a una velocidad humana, pero sin registrar el patrón térmico de un cuerpo vivo. La figura se veía fría, completamente oscura en las pantallas. Quienes estudian los fenómenos paranormales urbanos sostienen que en lugares con niveles tan altos de trauma, hacinamiento y dolor prolongado generan lo que se conoce como una tulpa o un egregor, que vendría siendo una manifestación física alimentada por el miedo y la desesperación colectiva de miles de personas atrapadas en un mismo punto. Aquella sombra no era un hombre vigilando el territorio, era una personificación misma del lugar. Y aunque hoy el terreno del Bronx ha sido demolido y se proyecta como un espacio de cultura e innovación, los vigilantes nocturnos de las obras cercanas
Afirman que cuando la niebla de Bogotá baja sobre el centro a mitad de la noche, aún se alcanza a ver una silueta solitaria erguida sobre las ruinas, esperando pacientemente a que la oscuridad regrese. Con esto nos damos cuenta que las ciudades guardan secretos bajo el asfalto que la modernidad intenta sepultar, pero la memoria de los muros permanece. El Bronx fue un capítulo oscuro en la historia de Bogotá, un recordatorio de lo que ocurre cuando el olvido y la ansiedad se apoderan de un territorio. Si te ha gustado este viaje por el archivo oscuro, apóyanos con un me gusta, suscríbete al Margen Oscuro y activa la campana de notificaciones. Y dime, ¿conocías estas historias sobre el centro de Bogotá o has sentido alguna energía pesada en algún lugar abandonado de tu ciudad? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo Margen Oscuro.